las puertas del mes de diciembre comenzamos la semana hablándoles de esa noche con la que ya sueñan millones de niños, la cabalgata. Esa que en Utrera va unida al nombre de la Asociación Maestro Milla, un colectivo que desde hace varias décadas trabaja incansable para poner en escena el gran cortejo de la ilusión. Y para ello no dudan en llamar a las puertas de comerciantes y utreranos para pedir colaboración. Pero además organizan rifas, una gran cena y una función teatral que sirve como antesala. El pasado viernes fueron muchos los que no quisieron faltar a la cita con la compañía Álvarez Quintero, que en esta ocasión ponía sobre las tablas del Teatro Municipal Enrique de la Cuadra dos piezas teatrales: la obra La Cova Fina de Muñoz Seca y Pérez Fernández y El sainete de los Quinteros Vista de Prueba. Humor, situaciones cotidianas, tramas, diálogos y en definitiva diversión. Todo ello a beneficio de la cabalgata, porque Utrera en Reyes tiene que seguir siendo siempre la reina. Y volvemos a hablarles de política, pues continúa la polémica en torno al pleno celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de Utrera. La sesión se vio interrumpida por el abandono unánime de la oposición, motivado según unos y otros por aspectos muy distintos. El portavoz del Gobierno, Francisco Campanario, se ha mostrado contundente respecto a este hecho y ha aludido en todo caso a motivos económicos y no a una verdadera preocupación política. Así lo explicaba en declaraciones a Telecable Utrera. Bueno, la oposición dio dos argumentos. En primer lugar, se quejó de que el pleno era extraordinario y lo que eso conlleva, y pedía que hubiese plenos ordinarios, porque los plenos ordinarios la oposición los cobra. Aquel que no tiene dedicación exclusiva, pues lo que hace es que recibe indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. En este caso el único órgano por el que se pagan asistencia son los plenos. Entonces, si se celebra pleno ordinario, la oposición cobra. Como era un pleno extraordinario, pues no cobraba y estaban enfadados por eso, porque decían que debía haber sido ordinario. Y en segundo lugar, decían también que no se le había dado la información oportuna o necesaria, ¿no? Nos acusaban de oscurantismo, falta de transparencia y falta de información. En lo primero tienen razón, se las dimos, quiero decir, el pleno no se cobraba y se fueron, yo creo que por eso, enfadados por eso, ¿no? El segundo motivo, no tenían, bajo nuestro punto de vista, y legalmente no tenían razón, porque el pleno estaba justificado en su totalidad, la urgencia, y por eso se hizo de manera extraordinaria, porque para cumplir los plazos y que el convenio que se llevaba a pleno estuviese en vigor el 1 de enero, tenía que ir ya en ese mismo día por cuestión de plazos, de publicación de acuerdos y de aprobaciones plenarias. Tiene que publicarse y eso lleva unos plazos, y si no se hacía el día que se hizo, si no se hubiera hecho ese día, no hubiéramos llegado al 1 de enero. Ese fue el motivo por el que se llevó a pleno. Concretamente el convenio de los PAEF y otras cosas que fueron a pleno, como una operación crediticia, una operación bancaria para pagar deudas de mancomunidad, porque ya vamos tarde, teníamos que haber pagado en agosto y no se pudo pagar en agosto porque aún no se tenía la liquidación del año de 2014, porque no teníamos interventores, no tenemos todavía en el ayuntamiento. Y otros puntos son en materia de derechos laborales que han recuperado por sentencia los trabajadores, y lo antes posible había que ponerlo en valor porque se trataba de darles a los trabajadores más días adicionales que tenían. Entonces, la mayoría de los puntos estaban plenamente justificados, su urgencia y llevarlos a pleno extraordinario. Es más, estábamos acostumbrados que en el anterior mandato, esta clase de pleno extraordinario, que nosotros nos quejábamos de que se abusaba de esta figura, los asuntos venían sin informar. Nosotros, para distinguirnos de lo que se hacía anteriormente, hicimos una comisión informativa previa al pleno. Esto nunca había ocurrido. O sea, una comisión informativa es donde se informan y la oposición puede hacer preguntas sobre los asuntos que van al pleno. Es más, el pleno fue el viernes y desde el lunes, que estaba convocado, desde el martes que estaba convocado el pleno, la oposición tenía toda la información en las propuestas, la tenía en su poder. O sea que fueron bien informados y con mucho tiempo para estudiar los asuntos. Decían que no había falta un informe económico. La señora interventora accidental consideraba que no era preceptivo que ese punto
punto del convenio con el OPAEF fuera acompañado de un informe económico, iba acompañado del preceptivo informe legal y en la misma mesa, en la misma comisión informativa, pues se preguntó, ¿hay algún punto, yo mismo pregunté, ¿hay algún punto que no vaya informado preceptivamente como requiere la legalidad? Y por supuesto no había ningún punto que no llevase toda la información preceptiva. Otra cosa es que no se quiera hacer el trabajo o investigar, que es lo que nosotros hacíamos anteriormente. Otra cosa es que nos dieran 12 horas para investigar, cuando ahora se ha tenido una semana. El convenio con el OPAEF tiene una serie de puntos en los que viene lo que el OPAEF le va a cobrar al Ayuntamiento de Utrera por unos servicios que le presta. De hecho, la mayor parte de esos servicios, o lo más grueso de esos servicios, ya los viene prestando desde el 99. Y simplemente lo que nosotros hemos hecho ha sido coger las previsiones que había en el presupuesto de 2015, las previsiones de ingresos por los impuestos, digamos, por las tasas que se van a pasar nuevas al OPAEF, y simplemente coger una calculadora y calcular lo que cuestan. Y con la nueva tarifa del OPAEF, porque esto es economía de escala, y mientras más cosas se le dé para que ellos gestionen, más barato nos cobran. Entonces, simplemente había que coger una calculadora y ver lo que le salía al ayuntamiento. Y luego, también eso, ponerlo en valor con los recursos humanos que el ayuntamiento libera, que eran del orden de 300.000 euros, unos recursos humanos con coste de 300.000 euros, que dejan de hacer un trabajo, que lo van a hacer un organismo que se dedica a la recaudación de tributos, y estos trabajadores van a ir a otra área del ayuntamiento que creemos que hay que reforzar, que los profesionales, funcionarios independientes, venían advirtiendo de que había que reforzar, y no al contrario, porque lo que se estaba haciendo era desmantelarlo, que nosotros hemos decidido reforzarlo, ¿no? Ahora explicaremos un poco la reorganización, si te parece. Se trata de reforzar los servicios de intervención económica y financiera del ayuntamiento. Esto es, en primer lugar, los que fiscalizan todo el ingreso y el gasto del dinero de todos los utreranos, del dinero de los ayuntamientos, 41 millones de euros. 41 millones a los que hay que sumar los 15 millones que venían del presupuesto pasado, son 56 millones, esto multiplicado por 2, porque es 56 de ingresos y 56 de gastos, más las otras 2 veces que tienen que pasar por este área, porque hay que hacer una cuenta general y una liquidación. O sea, todo ese dinero pasa 4 veces, por la mano de 4 personas, que eran los que ahora mismo estaban trabajando en este servicio. 4 personas, una administrativa y 3 auxiliares administrativos. Una administrativa que está haciendo las labores de interventor accidental, que está dejándose la piel, echando muchísimas más horas de las que le corresponden y con un grado de implicación muy alto, pero que al fin y al cabo son 4 personas para cientos de millones de euros que hay que gestionar. Prácticamente hicimos las cuentas y salían a 1 millón de euros diarios. Es imposible mantener una contabilidad al día, tener un control de la ejecución presupuestaria al día con estos recursos que se tienen. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que el ayuntamiento no es más eficiente, no es más eficaz de lo que podría ser, porque para cualquier cosa que se haga en el ayuntamiento, para cualquier programa, cualquier actuación, cualquier servicio que se preste de puertas afuera del ayuntamiento, hay un trabajo que no se ve de puertas adentro, que es el trabajo del, por ejemplo, buscar créditos cuando se quiere contratar algo, o buscar las partidas presupuestarias. Todo lleva un proceso que realmente, para 4 personas, y el nivel y el tamaño del ayuntamiento y la cantidad de programas y servicios que se prestan, están totalmente desbordados en ese sentido. Entonces nosotros hemos decidido reforzar, dar más recursos a este área del ayuntamiento, y eso, como he dicho antes, ¿en qué se va a traducir? Las subvenciones, por ejemplo, se van a pagar antes, porque va a haber más personas haciendo este trabajo. Cualquier servicio que demos, los pasos peatones, porque tiene una mujer, un vecino que pide que se le pinte el paso de peatones en la puerta del colegio, ¿por qué tiene que tardar 1 año, 2 años, 5 meses en que se pinte un paso de peatones, cuando podemos tenerlo en 1 mes pintado? Porque el bache de la puerta,
la poda de los árboles, como digo, el pago de subvenciones, ¿por qué tiene que una subvención de un año recibirse en en diciembre de 2015, cuando podían haberla tenido cobrada esa subvención para hacer durante todo el año su programa, esa asociación X, desde enero, febrero, marzo, abril, que es lo normal, ¿no?, que se pague una subvención? Pues estas cosas son las que no se pueden hacer con tanta rapidez porque faltan recursos humanos en el área de intervención. No solo eso, es que el área de intervención es la que fiscaliza y la que lleva el control económico y financiero de la gestión política del ayuntamiento, porque el interventor, que es una figura, es un funcionario del Estado, es un funcionario que le paga al ayuntamiento, pero no lo pone el ayuntamiento, lo pone el Estado, son habilitados nacionales. Pues el Ayuntamiento de Utrera despidió al suyo, el anterior equipo de gobierno despidió al que tenía Utrera porque era interino y no le gustaba cómo fiscalizaba, porque hacía unos informes que dejaban en mal lugar al equipo de gobierno, decidió despedirlo y nos dejó al Ayuntamiento de Utrera sin interventor. Pues ese interventor era el que decía que se estaban desmantelando los servicios de intervención, de control, de fiscalización, y que había que reforzarlo. Entonces nosotros es lo que hemos hecho, ¿no? Queremos un funcionario independiente, un equipo de funcionarios independientes que fiscalicen y que controlen el gasto. Seremos más eficaces y a la vez servirá para que los ciudadanos sepan mucho mejor lo que se hace con su dinero, ¿no?, que eso es lo importante. Yo siempre digo que eso es lo importante en materia de transparencia. Con este convenio funciona lo que se llama la economía a escala. Yo he escuchado algún disparate como que el ayuntamiento va a poner sus recursos en manos de Diputación de Sevilla, que le damos más dinero a los PAEF, que, en fin, que pagamos favores a la Diputación, y estas tres cosas son falsas, ¿no?, porque funcionan, para que la gente lo sepa, la economía a escala. O sea, le damos más recursos que nos gestionen. Por lo tanto, nos cobraban X y ahora nos van a cobrar X menos 5. O sea, del 4,5% que nos cobraban del IBI, porque el Utrera ya gestionaba la mayor parte de los recursos económicos de Utrera, que es el cobro del IBI, que son más de 10 millones de euros, eso ya lo cobraba o lo recaudaba el OPAEF. Todo el mundo recibe en su casa, lo puede mirar, cualquier persona recibe en su casa el recibo de Diputación de Sevilla y del OPAEF. Y nadie dice que ese dinero se va para Diputación, ese dinero es de los utreranos. Pues lo mismo ahora va a ocurrir con las plusvalías, que el presupuesto de 2015 tiene una previsión de 400.000 euros, o con la gestión de multas, que tiene una previsión de ingresos de 600.000 euros, ¿no? Son 1 millón de euros cuya recaudación va a dejar de hacer el Ayuntamiento de Utrera y va a empezar a hacer el OPAEF. Por esto nos cobran un dinero, nos cobran el 20% de las multas y el 10% de las plusvalías, 120.000 euros. 120.000 euros que hay que pagarlos, que esto no se pagaba antes, es cierto. Pero en contraprestación nos bajan el tipo impositivo que nos cobran, nos bajan el porcentaje que nos cobran por el OPAEF, que pasa del 4,5 al 1,90 si le aplicamos las bonificaciones. Esto quiere decir que de 10 millones de euros el porcentaje nos va a ahorrar alrededor de unos 200.000 euros. O sea, que se compensa una cosa con otra. Pero es más, es que también hay que contar el dinero, como he dicho antes, esos 300.000 euros que liberamos de recursos humanos para dedicarlos a otra gestión en el ayuntamiento que creemos que hay que reforzar. Entonces, esto, como viene siendo, creemos que va a mejorar la gestión y, como dicen en mi casa, esto es lo comido por los servidos. La situación del ayuntamiento va a seguir siendo la misma, le vamos a dar a los PAEF prácticamente lo mismo que le veníamos dando desde el 99, ¿no? Pasa que yo entiendo que, bueno, la oposición podía haber puesto encima de la mesa algunos argumentos que son respetables, o poner las alternativas, ¿no? Decirnos qué alternativas teníamos para mejorar los servicios de intervención, porque entiendo que una buena oposición mejora al gobierno y, en definitiva, la acción del gobierno y la acción de la oposición redundan en mejores servicios y en hacer mejor las cosas. Es necesaria una oposición. Lo que no es necesaria es una oposición como la que tenemos en Utrera, que ha montado a raíz de este asunto un relato basado en la falta de respeto, porque se dicen que se pagan favores políticos,
cuando sabemos que hay ciudades como Carmona, gobernadas por el PP, que tienen lo mismo que va a tener Utrera, y yo no creo que los concejales del PP de Carmona tengan que pagar ningún favor político a Diputación de Sevilla, o ciudades gobernadas por el Partido Andalucista, como Coria o como Tocina, que van a hacer, o que han hecho lo mismo que va a hacer ahora Utrera, ceder la mayor parte de sus tributos. No creo que los andalucistas de Tocina ni los andalucistas de Coria estén de acuerdo con los andalucistas de Utrera al decir que se le pagan favores, ¿no? Eso es una insidia, esto es una total falta de respeto al discurso político. Entiendo que porque no se tienen mejores argumentos. Cuando no se tienen mejores argumentos, pues se tira de la falta, como digo, de las insidias y de las falsedades, ¿no? Nos gustaría que la oposición no se hubiera ido del Pleno y que hubiera puesto encima de la mesa las propuestas, las alternativas y, por supuesto, la crítica política que tiene que hacer la oposición, pero sin olvidarse de las alternativas y de la propuesta. Y esto es lo que echamos de menos. La oposición, sin embargo, alude a errores graves tanto en la forma como en el contenido del Pleno y deja claro que su abandono es una reivindicación en defensa de los intereses de Utrera y no de los propios. Así lo ha explicado ante las cámaras de Telecable la portavoz del partido andalucista, Carmela López. Bueno, los motivos por los que la oposición al completo, y concretamente en nuestro caso el partido andalucista, decidió abandonar la sesión plenaria del otro día, desde luego no tuvo nada que ver con lo que vociferaba el señor Campanario, que no sé a quién le gritaba tanto el otro día en el Pleno diciendo nos han pedido 300 euros y como no se los damos, se van. No, eso es ridículo porque para empezar los plenos extraordinarios no se cobran, nunca se han cobrado y tampoco se cobran ahora, y nosotros no nos marchamos por una cuestión económica, no creo que ninguno vayamos a solventar la situación de ninguna de nuestras familias ni por esos 300 euros que decía el señor Campanario. Nosotros nos hemos marchado por una cuestión de respeto hacia no solo el partido andalucista en nuestro caso, sino a los ciudadanos, porque una de las cuestiones que se llevaba al Pleno, un pleno extraordinario que hay que recordar que hemos tenido en la semana pasada, de lunes a viernes, en 5 días hemos tenido 3 plenos extraordinarios, 3. Tenemos ahora mismo ya 9 plenos extraordinarios celebrados desde que el señor Villalobos es alcalde, frente a 5 o 6, creo recordar, ordinarios. Los plenos ordinarios se nos presentan prácticamente sin asuntos, se rellenan los asuntos el día antes, el lunes sale el orden del día y el martes es el pleno. Y el pleno del pasado viernes era un pleno de suficiente importancia como para que hubiese sido un pleno ordinario, para que se hubiese seguido todos los procedimientos y se hubiese celebrado por la tarde. Porque cuando el gobierno quiere celebrar los plenos por la tarde y cuando no le interesa que haya tanto interés, pues los pasa por la mañana. Pero insisto, nosotros nos marchamos por una cuestión de respeto, porque todos los asuntos eran importantes, pero sobre todo había un asunto que era el pasar a la gestión del OPAEF, a la gestión de la Diputación, en este caso a través del OPAEF, todos los tributos que el Ayuntamiento de Utrera, toda la recaudación del Ayuntamiento de Utrera. Y nosotros lo único que pedimos, y lo hicimos constar por escrito a través del Servicio de Atención al Ciudadano, lo registramos, se lo comunicamos al señor alcalde y a su gobierno en la propia comisión informativa, que nosotros lo que queríamos es que eso fuese acompañado de un informe económico, de un informe de la intervención, que dijera algo tan simple como: esta es la cantidad de dinero que va a gestionarse a través del OPAEF y esto es lo que le cuesta al ayuntamiento. Algo tan sencillo como eso. En ningún momento se ha ofrecido esa información. Es más, el alcalde en el pleno daba unos porcentajes que eran totalmente distintos a los que había dado la delegada Ana Cerrillo el día anterior. Déjense ustedes de porcentaje, no nos cuenten historia. Es tan fácil como decir, se va a encargar de la gestión, de la recaudación de tantos millones de euros el OPAEF y eso le cuesta al Ayuntamiento de Utrera tanto. Tan sencillo como eso. Entre otras cosas, además, porque para que sea creíble lo que dice el alcalde, que va a costar incluso mucho más barato de lo que hasta ahora mismo cuesta, eso es imposible por 2 motivos. El primero, porque el ayuntamiento tiene su propio servicio de gestión de recaudación, que a su vez tiene los departamentos de catastro, de plusvalía, de multa. Es decir, tenemos el personal suficiente, formado suficientemente bien, hay unos buenos niveles de recaudación en ese sentido. Eso no le está costando nada al ayuntamiento, porque esas personas siguen siendo empleadas del ayuntamiento, se dediquen a eso o se dediquen a otra cosa, pero se desmantela un servicio que es muy importante para el ayuntamiento.
Con lo cual ya es imposible que nos cueste más barato porque antes lo hacían los empleados municipales. Pero por otro lado, dudamos mucho de esa benevolencia, de esos números, porque si yo soy el alcalde y pretendo llevar al pleno algo que realmente es rentable para mi ciudad, yo lo primero que hago es poner negro sobre blanco los números y decir, bueno, pues esto que antes nos costaba 5, resulta que nos va a costar 3 y obtenemos tales resultados y tales beneficios. Y eso no es verdad. Entonces nosotros abandonamos ese pleno por una falta tremenda de respeto, no ya a los grupos políticos que también, sino a los ciudadanos de Utrera, porque estamos hartos de ir a los plenos sin que realmente llevemos la documentación necesaria ni la información pertinente. Las comisiones informativas, hablo de los plenos ordinarios, son los viernes. La mayoría de las veces, el primer punto es la aprobación del acta anterior y no hay nada que aprobar, porque realmente no, el mes pasado no había puntos en esa comisión. Y el segundo punto es asunto urgente. Con lo cual, en la propia comisión el viernes nos enteramos de cuáles son los asuntos. Pero es más, el orden del día del pleno no sale hasta el lunes. Y con el orden del día toda la documentación pertinente. Y el pleno es el martes. Así estamos funcionando. Y no es razonable que en estos meses de gobierno, 5 meses y medio de gobierno, llevemos 9 plenos extraordinarios frente a plenos ordinarios que todavía son escasos, que se va a cerrar el año con 2 plenos ordinarios menos. Y eso es porque se está funcionando de una manera caprichosa. Y porque se nos está hurtando de verdad la información a los grupos de la oposición, que es hurtársela a los ciudadanos en definitiva. Y por eso fue el plantarnos de una manera prácticamente simbólica, pero además real. Es decir, estamos hartos de que se le ningunee la información al ciudadano. Y consideramos que este asunto es lo suficientemente serio como para que llegara con todos los datos. Eso es lo importante. Claro, pero el informe del secretario en este caso es un informe muy sencillo en cuanto a que lo único que viene a decir es: ¿el ayuntamiento está facultado para delegar esas competencias en este organismo? Sí. ¿Este organismo está facultado para atender esa encomienda? Sí. Hasta ahí, pues ya está. Pues entonces no hay inconveniente. Pero realmente los números no. Es más, existe también un informe de la jefa de ese servicio, que ya ha dejado de ser jefa de ese servicio, y eso tampoco se ha incluido en el expediente, deliberadamente no se ha querido, porque ahí la verdad es que se relataba toda la historia de ese servicio y de qué manera se está cercenando una parte importante del funcionamiento del ayuntamiento. El ayuntamiento no es del Partido Socialista, el ayuntamiento no es del Partido Andalucista, el ayuntamiento tiene que tener un funcionamiento prácticamente autónomo. La administración tiene que tener su propio sistema, su propio engranaje, que no puede depender siempre de la opinión de un político. Los políticos pasan, la administración prevalece y en esa estamos, ¿no? A la administración hay que dotarla realmente del andamiaje correcto para su funcionamiento, y eso no se está haciendo. Sí, pero estos trabajadores prácticamente ni siquiera saben dónde van a estar, porque con esta reestructuración que ha hecho el gobierno, yo todavía no tengo muy clara. Yo me parece, cuando la veo, que estamos en el cole, humanidades, no sé qué, digo, bueno, me falta pretecnología, no lo sé, pero bueno, realmente lo que se crea es una especie de cajón desastre con un epígrafe en el que cabe todo lo que quiera el gobierno, con lo cual pues, se les puede emplear para lo que se quiera. ¿Que quieren ustedes reforzar la intervención? Me parece muy bien. Por otro lado, ya está bien de decir que Francisco Jiménez es el culpable de que no tengamos interventor. No, mire usted, el interventor se ha solicitado por activa y por pasiva y ya llevan ustedes muchos más meses sin interventor de lo que llevaba Francisco Jiménez. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que quien realmente está poniendo problemas para tener un interventor es la propia Junta de Andalucía? ¿Por qué no lo envía? Pues que hablen con claridad. ¿Que quieren ustedes reforzar la intervención? Me parece muy bien, pero eso no es una excusa para que se hayan cargado ustedes el departamento de catastro, de plusvalía, de IBI, de multas. Si es que además no se sostiene solamente en multas, solo en multas. El año va a terminar aproximadamente con unos 600.000 euros reconocidos. En la gestión de las multas a través del OPAEF supone un 20% para el OPAEF. Pues esto es el 2 y 2 son 4, de esos 600.000 euros, que ahora mismo son 600.000 euros que se recaudan y son para las arcas municipales, pues habría que pagarle, hay que pagarle 120.000 al OPAEF, 120.000 a la Diputación. ¿Por qué? Si tenemos un departamento que gestiona el cobro de las multas y la tramitación, entonces no se sostiene demasiado bien. No, sencillamente que resulta hasta, si no fuese muy serio, resulta hasta cómico escuchar tanto alardear de transparencia y demás a determinados miembros del gobierno, cuando nosotros vamos a seguir diciendo siempre, cuando tenemos un alcalde que no sabemos lo que nos cuesta, que lo pagamos entre todos,
cuando tenemos asuntos económicos de importancia y de calado que llegan al Pleno y no tenemos los informes pertinentes, y sobre todo cuando se empeñan en denegar también la mayor. Tenemos un gobierno que le cuesta a los ciudadanos 130.000 euros más todos los años de lo que costaba el anterior gobierno, y todo eso se envuelve en una palabra que es transparencia, la utilizan a su antojo, pero realmente aquí no están siendo transparentes y no lo están siendo desde el primer día, y nosotros lógicamente vamos a exigir esa transparencia por el beneficio de los ciudadanos únicamente, nada más. Y volvemos al comienzo, a la Navidad, pues la Delegación de Turismo y Festejos vuelve a convocar el concurso de escaparates y belenes y lo hace con más de 3.000 euros en premios. De esta forma apuesta por conservar y promocionar las manifestaciones culturales de tradición popular, al tiempo que incentiva los atractivos del comercio local y enriquece y embellece nuestra ciudad y las actividades lúdicas de cara a la Navidad. Para participar en los concursos deberán de cumplir con los requisitos que se encuentran reflejados en las bases, a las que pueden acceder a través de la web del Ayuntamiento. Posteriormente deberán recoger el formulario en la oficina de turismo y entregarlo una vez cumplimentado en el SAC del Ayuntamiento de Utrera de lunes a sábado hasta el 2 de diciembre.